Llegué al final del día. El lago, apenas visible, bajo una fina capa de niebla. El camino de grava se había convertido en tierra 2 kilómetros atrás. Según el anuncio en línea, el lugar no se había alquilado en más de un año. No se anunciaba a través de los canales habituales. Lo había encontrado enterrado en un subforo sobre viajes fuera de la red, en un hilo, con una sola respuesta. La descripción era vaga, pero las fotos eran decentes. Cabaña pequeña, muelle privado, sin wifi. No hice preguntas. El propietario respondió rápidamente y me dio las coordenadas GPS y un código de acceso. Sin papeleo. El pago fue una transferencia bancaria a un nombre genérico. No pidió identificación. La puerta en sí era una amplia malla de acero, cerrada con candado, con un teclado atornillado a su lado. Marqué los números que me había enviado. La cerradura se abrió con un clic. Más allá, había huellas de neumáticos tenues pero visibles en el barro. La cabaña no tenía dirección, ni buzón. Nada en ella sugería un uso regular. Por dentro estaba limpia pero vacía. Un colchón en el suelo, una mesa de juego, ningún objeto personal. La nevera estaba desenchufada, pero la electricidad funcionaba. El agua salió marrón durante unos segundos, luego se aclaró. No desempaqué mucho. Solo unas pocas cosas para la cocina y una silla plegable que había traído. Caminé hasta el muelle después de la puesta de sol. Crujía con el viento largos tablones deformados por el paso del tiempo. Aún así, seguía siendo sólido. Alguien se había tomado la molestia de reforzar la parte inferior con soportes metálicos. Pesqué en silencio durante 1 hora. Nada picaba, solo el ocasional oleaje en el agua. Alrededor de la medianoche, recogí el carrete y me fui a la cama. A la mañana siguiente, me levanté temprano, hice café y volví al lago. Todo estaba en calma. El aire estaba más frío de lo que esperaba. Me instalé de nuevo al final del muelle. Después de 30 minutos, algo picó. No era un pez. El peso era incorrecto. Demasiado ligero para una rama, demasiado pesado para un envoltorio. Se resistió un poco, luego rompió la superficie. Un pequeño objeto negro, envuelto en plástico opaco. Lo recogí y me agaché para desenredarlo. El plástico estaba bien envuelto, con varias capas selladas con cinta adhesiva. Era una cartera. El cuero estaba empapado, los bordes deshilachados. Dentro había un carné de identidad descolorido. La foto mostraba a un hombre de unos 30 años, sonriente. Debajo había un nombre impreso. Lo reconocí. Había sido denunciado como desaparecido hacía 2 años. Lo sabía porque había leído sobre el caso en un hilo de un antiguo foro de internet. El hombre había desaparecido durante una excursión a pie en solitario. La última ubicación que se registró en su teléfono fue cerca del comienzo de un sendero a más de 200 kilómetros de este lago. El caso se había enfriado. La cartera contenía otras cosas, unos billetes arrugados, una tarjeta de socio del gimnasio y un recibo de una gasolinera con fecha de 2 días antes de su desaparición. Todo estaba húmedo, pero intacto. Dejé la cartera en el muelle y di un paso atrás. No había ninguna razón para que estuviera allí. No había conexión entre este lago y el hombre del artículo. Ninguna razón, a menos que alguien la hubiera puesto allí recientemente. Tomé una foto del documento de identidad con mi teléfono y marqué la oficina del sheriff. Respondió una mujer. Le dije mi nombre, le di las coordenadas y le expliqué lo que había encontrado. Hubo una larga pausa antes de que me pidiera que repitiera la dirección.
Le dije que no había dirección, solo datos del GPS. Me preguntó de nuevo cómo había entrado en la propiedad. Le dije que la había alquilado legalmente al propietario. Se quedó en silencio de nuevo. La puerta debería estar cerrada, dijo. Le dije que sí. Había utilizado el código que me habían enviado. Preguntó quién lo había enviado. Cuando le di el nombre, dijo que no había ninguna propiedad con ese nombre en el condado. Le pregunté si alguien podía venir. Me dijo que dejara la cartera donde estaba, volviera a la puerta y esperara a un agente. Recogí mis cosas y caminé hasta la entrada. Nadie vino en una hora. Volví a llamar. Esta vez respondió otra persona. Le di la misma información. Me dijo que no se había enviado a ningún agente. No tenía constancia de mi llamada anterior. Le pregunté si alguien había contestado la primera vez. Dijo que nadie en el turno coincidía con el nombre que di. No volví al muelle. Me quedé cerca de la carretera con el teléfono en la mano hasta que una patrulla todoterreno se detuvo justo antes del mediodía. Un hombre de uniforme salió. Me preguntó dónde estaba la cartera. Se la llevé. No la tocó. Solo la miró y luego me miró a mí. Volvió a preguntarme cómo había encontrado el lugar. Le mostré el hilo en internet. Lo habían borrado. El enlace ahora llevaba a una página 404. Pidió ver mi teléfono. Se lo entregué. Se desplazó en silencio y luego giró la pantalla hacia mí. La foto del documento de identidad había desaparecido. También el registro de llamadas de la oficina del sheriff. Mi última llamada saliente fue a una pizzería hace 3 días. Me preguntó qué había hecho después de encontrar la cartera. Le dije que había llamado y luego había esperado. No había tocado nada más. No había ido al bosque. No había registrado la propiedad. Pareció satisfecho con eso. Fotografió la cartera, la metió en una bolsa de pruebas sellada y me dijo que podía irme. No me pidió que fuera a declarar. Volví a la ciudad esa noche. 3 días después, busqué de nuevo el nombre del hombre desaparecido. El expediente del caso se había actualizado. Su estado seguía sin resolverse. No se mencionaba ninguna cartera. No se mencionaban nuevas pruebas. Envié un correo electrónico a la oficina del sheriff pidiendo seguimiento. Nadie respondió. Por curiosidad, busqué el número de teléfono que figuraba en el hilo de alquiler. Ya no estaba en servicio. Una búsqueda inversa lo vinculó a una tarjeta SIM desechable comprada en una ferretería a 6 estados de distancia. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. Intenté comprobar las coordenadas GPS en varios mapas. La cabaña seguía allí, pero la puerta había sido sustituida, ahora marcada con un cartel rojo. Propiedad privada. Prohibida la entrada. Por costumbre, busqué el nombre del hombre, de nuevo la semana pasada. La página ha desaparecido. Todos los enlaces, todas las publicaciones, todas las referencias. Es como si nunca hubiera desaparecido. Alquilé la casa del lago durante 10 días. Era temporada baja, lo que la hacía barata, y el anuncio la presentaba como una joya escondida, alejada, justo en el agua, sin vecinos cerca. El tipo de lugar que la gente reserva para desconectar. No había ninguna razón personal para el viaje. No tenía una ruptura que lamentar, ni una novela que escribir. Solo quería silencio. Trabajaba a distancia y las fotos mostraban una señal de móvil fuerte y un escritorio frente al lago. Eso era suficiente. La casa estaba limpia, escasa. La mayoría de los muebles eran de alquiler de baja calidad, pero no estaban sucios ni rotos.
Había un baño en la planta baja y otro arriba, y ninguno tenía ventanas que dieran al lago. La única ventana con vista completa al agua estaba en el baño de arriba. Daba a la línea de árboles de la orilla opuesta. La primera mañana me desperté alrededor de las 5:45 y empecé a hacer café. La puerta de cristal del porche ya se estaba empañando por la diferencia de temperatura. La abrí para dejar entrar un poco de aire y fue entonces cuando oí el zumbido. Un zumbido alto y constante. No era un barco ni una moto acuática, era demasiado constante. Salí. Al otro lado del lago, un dron flotaba en el aire. Era más grande que la mayoría de los que había visto. Cuerpo negro, 4 rotores, sin luces, no se movía mucho, solo se desplazaba ligeramente en el aire, casi como si alguien estuviera ajustando su posición a distancia. Lo observé durante unos 20 segundos antes de que girara, se inclinara y desapareciera por encima de los árboles. Volvió a la mañana siguiente, a la misma hora, en la misma posición, el mismo vuelo estacionario frente a la casa del lago y, más precisamente, a la ventana del baño de arriba. Permaneció en su lugar durante casi un minuto completo. La tercera mañana, revisé la hora. Llegó exactamente a las 6:02 de la mañana. Salí con mi teléfono para grabarlo, pero cuando abrí la aplicación de la cámara, ya se estaba alejando. Intenté hacer zoom antes de que desapareciera, pero la grabación era inútil. Solo un cielo borroso. Esa tarde le envié un correo electrónico al propietario. No era una queja, sino más bien curiosidad. Le pregunté si los drones eran comunes en la zona o si se estaba realizando algún tipo de estudio. Me respondió en menos de una hora. Es la primera vez que oigo hablar de eso. Es extraño. A la cuarta mañana esperé en el baño de arriba antes de las 6. Había dejado la ventana ligeramente abierta, con la mosquitera bloqueada en su sitio. Cuando apareció el dron, me quedé quieta. Desde ese ángulo era obvio. No estaba sobrevolando la casa. Estaba parado directamente frente a esa ventana. El objetivo en la parte delantera del dron era visible. Uno de esos tipos de ojo de pez abovedado. Me estaba apuntando. Se fue después de 50 segundos. No fue rápido, solo un movimiento gradual hacia atrás, luego un giro y un ascenso hasta que desapareció. No volví a la cama después de eso. Vi las imágenes de mi cámara de movimiento exterior. Nada. El dron no se acercó lo suficiente como para activarla. Empecé a hacer búsquedas. ¿A quién se le permitía volar drones cerca de propiedades residenciales? ¿Cuáles eran las restricciones legales de altitud? ¿Qué alcance tenían esas cosas? La mayoría de los drones de consumo alcanzaban una distancia máxima de entre 6 y 8 kilómetros. Eso ponía a la mitad del lago y la orilla opuesta dentro de su alcance. La zona al otro lado del agua era solo bosque, sin casas ni carreteras. Lo comprobé con la vista de satélite. La quinta mañana, dejé la luz del baño apagada y entreabrí la puerta. El dron apareció, ajustó ligeramente su ángulo y se quedó inmóvil. Se enfrentó a la ventana como antes, pero yo no estaba a la vista. Se quedó suspendido durante menos de un minuto y luego se retiró. Nada en él parecía apresurado o improvisado. Estaba ejecutando una rutina. Ese día, volví a enviar un correo electrónico al propietario. Esta vez lo redacté de forma diferente. Le dije que había notado un dron sobrevolando fuera de la ventana del baño del segundo piso todas las mañanas alrededor de las 6, y le pregunté si había cámaras o sistemas de seguridad que debiera conocer. Me respondió 4 horas después. Me dio las gracias por señalarlo y luego añadió una sola línea que leí 3 veces. ¿Cómo sabías a qué baño estaba mirando?
sin puntuación, sin contexto, solo eso. Releí lo que le había enviado. Solo había dicho el baño del segundo piso, no su posición en la casa. Había dos. El baño de arriba, en la parte trasera, no daba a nada interesante. No debería haber sabido a cuál me refería, a menos que lo hubiera visto. No respondí. No dormí esa noche. La sexta mañana me quedé en el pasillo. El zumbido volvió a oírse, esta vez más cerca de la ventana. Escuché el zumbido a través de las paredes. 50 segundos, tal vez 55. Luego se alejó, giró y se fue. Llamé a la oficina del sheriff del condado desde mi móvil. El operador dijo que transmitirían la información, pero que no debía esperar mucho sin imágenes claras o un operador conocido. Pregunté si alguien más había informado de una actividad similar. No lo habían hecho. Esa tarde conduje hasta el lado opuesto del lago. No había ningún camino de acceso que llevara al lugar situado justo enfrente de la casa. Aparqué junto al arcén, atravesé la maleza y caminé por la orilla. Después de 20 minutos encontré un trozo de tierra despejado de unos 6 metros de ancho. El suelo estaba compactado y había hendiduras rectangulares en la tierra, una silla plegable, tal vez, un trípode. No había huellas. Arriba, un árbol había sido parcialmente podado para ofrecer una vista despejada del lago. A mis pies había un trozo de cinta adhesiva rasgado, aplastado contra la tierra. A la mañana siguiente el dron no apareció. Tampoco lo hizo el octavo. Empecé a creer que se había acabado. Sin embargo, el momento me pareció demasiado limpio, como si supiera que había ido a buscarlo. Al 9º día, revisé la propiedad en busca de algo inusual. No había señales de entrada forzada. Nada estaba alterado. Abrí el panel de disyuntores y encontré un dispositivo enchufado en la toma inferior izquierda, una especie de divisor con una luz parpadeante. No lo había visto antes. Lo quité y lo guardé en un cajón. Esa noche, dejé todas las luces apagadas y esperé en el baño de arriba. A las 5:58 volvió el zumbido. Se acercó más que antes, a solo unos metros del cristal. Ahora había marcas en el cuerpo. Una sola tira de cinta azul atravesaba un brazo del rotor. Pude distinguir el modelo. No era militar, no era corporativo. Un dron civil de alta gama, hecho a medida. Giró, se inclinó ligeramente y ganó altitud. A la mañana siguiente era mi hora de salida. Limpié la casa, empaqué el coche y dejé la llave en la caja fuerte. Conduje 30 minutos antes de detenerme en una gasolinera y abrir mi portátil. Inicié sesión en mi copia de seguridad en la nube. Saqué la imagen fija más nítida que tenía del dron y realicé una búsqueda inversa de imágenes. Un resultado me llevó a un foro de entusiastas de los drones. El hilo hablaba de amplificadores de señal y modificaciones ilegales para ampliar el alcance. Alguien había publicado una foto de una construcción casi idéntica. La misma cinta en el rotor. Ubicación diferente. Hace 6 meses. La cuenta del autor del mensaje estaba inactiva. Esa noche, de vuelta en la ciudad, restablecí todas las contraseñas que tenía. A la mañana siguiente recibí un mensaje en mi bandeja de entrada, sin asunto, sin cuerpo de texto, solo un archivo adjunto, una foto tomada desde fuera de la ventana de una casa. Mi ventana. Por el ángulo parecía que se había capturado con un objetivo gran angular. La marca de tiempo indicaba las 6:02 de la mañana de ayer. Reservé el lugar para el fin de semana largo.
Era barato y estaba apartado. Dos cosas que quería. La cabaña estaba situada a la orilla de un lago estrecho y sinuoso, sin otras propiedades cerca. Un pequeño muelle de madera sobresalía unos 4 metros, y el kayak ya estaba amarrado cuando llegué. Nadie me recibió. El código de la caja de seguridad funcionaba y las llaves estaban dentro. La cabaña estaba polvorienta, pero se podía usar. La nevera estaba fría, las sábanas estaban bastante limpias. No esperaba mucho por el precio. Había traído comida, un altavoz Bluetooth y algunos libros. El resto del plan era permanecer desconectado. Hice kayak esa primera noche, quedándome cerca de la orilla. El agua estaba turbia, llena de restos vegetales y algas flotantes. Una presa de castores había dividido el lago en dos. Más allá, el canal se estrechaba y se retorcía hasta perderse de vista. Decidí explorarlo a la mañana siguiente. Al día siguiente remé más allá de la presa. La corriente se hizo más fina rápidamente y los árboles se acercaron. Era difícil saber hasta dónde había llegado, sin señal, sin GPS. Solo el canal, serpenteando a izquierda y derecha, hasta que se abría en un estanque más ancho y tranquilo. Un árbol caído yacía en un extremo. El agua allí parecía más oscura. Fue entonces cuando lo noté. Una nevera de plástico a la deriva, golpeando contra la base de un tocón. La tapa estaba atada con una cuerda, manchada a lo largo de los lados. El plástico parecía viejo, blanqueado por el sol y abollado, pero la nevera no llevaba mucho tiempo en el agua. No estaba empapada y no había percebes ni limo. Remé hacia allí. El cordón estaba fuertemente anudado. No había nada escrito en el exterior, ni cinta adhesiva, ni marcas. Me lo puse en el regazo. Pesaba más de lo que esperaba. No pesaba como un ladrillo, pero tampoco estaba lleno de bebidas. Me costó soltar el cordón. Una vez desatado, abrí la tapa y miré dentro. Había 5 bolsas selladas al vacío. Cada una estaba etiquetada con un rotulador. No había marcas ni tipos de carne, solo notas escritas a mano en letras mayúsculas. Carne de buey, carne de cerdo, carne de cordero, carne de ciervo y la última, dientes. Me quedé mirando la 5ª bolsa más tiempo que las demás. Era más pequeña, apretada en la esquina debajo de una etiqueta que decía ciervo. El plástico estaba empañado, pero podía ver el interior. Una masa apretada de formas blancas e irregulares, algunas manchadas de marrón en las raíces, molares e incisivos humanos, sin etiquetas, sin explicación. No toqué nada. Volví a poner la tapa e intenté atar el cordón de nuevo, pero mis manos no estaban firmes. Lo tiré al lago y reemprendí la marcha. Volví a la cabaña a primera hora de la tarde y saqué las llaves de la caja de seguridad. Cargué mis cosas en el coche, dejé la puerta abierta y conduje de vuelta hacia la autopista. No llamé a nadie de la propiedad. Conduje 20 minutos hasta que tuve una barra de señal. Luego paré en una gasolinera y llamé al departamento del sheriff. Le conté a la operadora lo que había encontrado: una nevera flotante, posibles restos humanos, bolsas precintadas etiquetadas con tipos de carne. Le di unas coordenadas GPS aproximadas a partir del nombre del lago en Google Maps. Me puso en espera un rato y luego volvió con una petición: que esperara en la gasolinera. Un ayudante del sheriff se reuniría conmigo allí. Apareció 30 minutos después, educado, cortés, con una tabla de notas en la mano. No llevaba luces, sin sirenas, un todoterreno civil. Me pidió que volviera a describir el lugar. Se lo indiqué: el lago Deadwater, a unos kilómetros al oeste de la estación de guardabosques,
por el camino de tierra sin señalizar con la señal rota. El lago está dividido en dos por una presa de castores. La nevera está pasada a la curva. Me preguntó si había cogido algo. Le dije que no. Me preguntó si había abierto alguna bolsa. Le dije que no otra vez. Asintió, anotó algunas cosas y me dio las gracias. Le di mi número de teléfono. No pidió registrar mi coche. No pidió seguirme de vuelta a la cabaña. Volví a casa esa misma noche. 2 días después, nadie había llamado. Volví a llamar al departamento del sheriff y di mi nombre. No tenían constancia de la denuncia. No tenían ningún agente que coincidiera con el nombre que había escrito. Ningún número de caso. Ningún registro de la llamada. Pregunté si podían consultar con los guardabosques locales o con el control de la vida silvestre. El operador dijo que la zona no estaba designada oficialmente como lugar de recreo. No estaba bajo la gestión del parque. No se había asignado ningún organismo para vigilar esa parte del lago. Abrí la plataforma de reservas donde había reservado la cabaña. La página había desaparecido. Revisé mis registros bancarios. La transacción aparecía como un cargo genérico. LKSVCS. Sin información de contacto. Sin rastro de correo electrónico. Nada en mi bandeja de entrada coincidía con el nombre de la propiedad. Incluso el contrato de alquiler no aparecía en mi carpeta de descargas. Por curiosidad, busqué el lago Deadwater. El mapa seguía apareciendo, pero sin chinchetas, sin reseñas, sin fotos etiquetadas. Solo la forma del agua y una delgada línea gris donde terminaba el camino de tierra. Busqué en los archivos de noticias cualquier cosa que pudiera explicarlo. Un artículo mencionaba a un cazador desaparecido visto por última vez cerca de una zona boscosa al noroeste de un lago remoto. La ubicación era vaga. No se proporcionaba el nombre. La búsqueda se canceló debido a la falta de pistas. Otro artículo enumeraba una serie de operaciones ilegales de caza furtiva en la región. Los cargos incluían carnicería no autorizada y venta transfronteriza de carne, sin nombres, sin fotos, sin conexión con ningún lago. Intenté olvidarlo. 2 semanas después recibí un paquete, sin remitente, sin franqueo, solo un sobre acolchado, dejado en el buzón sin código de seguimiento. Dentro había una memoria USB. La conecté. Contenía una sola carpeta fechada 4 días antes. Dentro había fotos, todas tomadas con la cámara de un teléfono, granulosas, ligeramente inclinadas, con mala iluminación. La primera mostraba la nevera, cerrada, flotando, con un cordón atado a su alrededor. La segunda la mostraba abierta, con las bolsas al descubierto. La tercera mostraba la bolsa de dientes al sol. El resto eran más cercanas. Una imagen mostraba los dientes vertidos sobre una superficie de plástico. No estaban limpios, algunos todavía tenían restos de tejido adherido. Otra imagen hacía zoom sobre un nombre, ligeramente grabado en la parte inferior de una muela. Dejé de mirar después de eso. Desenchufé la unidad y la aplasté con un martillo. Al mes siguiente me mudé de apartamento. La antigua unidad tenía un mal aislamiento y había empezado a oír cosas en el pasillo durante la noche. No eran pasos, no eran voces, solo el leve zumbido de algo pequeño y mecánico. Algo que zumbaba, hacía una pausa y luego seguía adelante.